Estaba recogiendo a mi hija Mía del jardín de infancia cuando un pequeño niño que no reconocía corrió directo hacia mí y me abrazó como si me conociera desde siempre. Me llamó mamá. Sus ojos me miraban con toda la inocencia del mundo, esperando que yo respondiera con el mismo amor. Pero yo no lo conocía. Mi nombre es Sofía Hallman, tengo 52 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que estaba loca. Los médicos lo confirmaban. Mi familia lo aceptaba. Mi esposo, Jerry, lo toleraba, pero la verdad que descubrí debajo de una cama hace poco tiempo me obligó a cuestionarlo absolutamente todo. Déjenme retroceder. Esta historia comienza en un jardín de infancia en un día completamente ordinario. Recuerdo ese momento con perfecta claridad. Sus bracitos alrededor de mi cuello, ese olor a champú infantil, la forma en que me apretaba como si necesitara confirmar que yo existía, y todo lo que pude hacer fue retroceder con confusión. Pequeño, debes estar confundido, le dije. Yo no soy tu mamá. Estoy aquí para recoger a mi hija, Mía. La maestra me miró extraño. Los otros padres intercambiaron miradas que no entendí. Pero el niño, con los ojos llenos de confusión, no se apartó de mí. Aquella noche fue caótica. Mi esposo Jerry me dijo algo que hasta hoy no logro procesar completamente. Dijo que ese niño era nuestro hijo, que se llamaba Henry, que lo había parido después de 10 meses de embarazo en uno de los eventos más traumáticos de mi vida. Insistí en que cometían un error. Pedí pruebas de paternidad. Las hice hacer una, dos, tres veces. Todas confirmaban lo mismo. Henry era mi hijo biológico. Pero en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo sabía que tenía una hija. La podía ver claramente. Recordaba sus manos pequeñas peinando a su Barbie rosa. Recordaba su risa. Recordaba el peso de su cabeza en mi pecho cuando dormía. ¿Cómo podía ser que todos los demás la olvidaran? ¿Cómo era posible que en nuestro álbum de fotos solo apareciera Henry? ¿Por qué ninguna cámara había capturado el rostro de Mía? Los años pasaron en un estado de suspensión extraña. Henry crecía frente a mí, cada vez más grande, cada vez más doloroso de rechazar, porque aunque mi mente insistía en que no era mi hijo, mi instinto maternal sentía la culpa de cada palabra hiriente que le dirigía. A los 8 años, Henry dejó de intentar abrazarme tanto. A los 12, apenas me hablaba. A los 16, empezó a pasar más tiempo con mis padres que conmigo. Mis padres me rogaban que recapacitara. Mi psicólogo me recetaba medicinas para la paranoia. Jerry me cuidaba como si fuera frágil, lo cual, supongo, era verdad. Pero nadie me creía. Nadie excepto una parte de mí que se aferraba a Mía como quien se sostiene de una rama en un abismo. Hice múltiples reportes a la policía. Busqué en foros de desaparecidos. Contrité a investigadores privados. Nada. Era como si mi hija nunca hubiera existido en los registros del mundo. Entonces vino el diagnóstico oficial. Paranoia severa. Fue el momento en que casi pierdo toda esperanza. La boda de Henry fue el 15 de noviembre. Yo no quería ir. Cada vez que lo veía, sentía que traicionaba a Mía al fingir que él era real, que era mío. Pero algo pasó cuando vi las fotos en redes sociales. Una sensación de pánico absoluto, como si alguien estuviera arrancándome algo vital. Bajé de la cama con las manos temblando, busqué mi medicina y el frasco se cayó bajo la cama. Cuando me agaché para recogerlo, vi algo que cambió absolutamente todo. La muñeca Barbie, cabello rubio revuelto, un ojo rasgado, el vestido rosado sucio y desgastado, la misma que había visto a Mía sostener hace 18 años. Mi mente explotó. Las imágenes vinieron sin control. Mía en el piso del vestidor, volando la muñeca por el aire. Mía riendo. Mía siendo real. Corría la boda. No sé bien por qué fui. Supongo que necesitaba confrontar la mentira cara a cara. Y cuando llegué, cuando vi a Henry en el altar con su esposa, algo en mi interior simplemente colapsó o despertó. No estoy segura cuál es la diferencia. Cuando Henry me vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia mí esperando mi bendición, esperando que finalmente lo reconociera como su madre. Y ahí, frente a todos aquellos invitados, con las cámaras listas y el momento perfecto, simplemente exploté. No deberías existir, le dije.
El salón entero se paralizó. Los invitados susurraron. Jerry avanzó como si quisiera detenerme, pero no paré. Hablé de la mentira, de los números grabados en la muñeca de Mia, de las coordenadas que no tenían sentido, de cómo mi vida entera había sido un escenario meticulosamente decorado. Y entonces pasó algo que cambió mi perspectiva completamente. Un guardia de seguridad, un hombre que yo no había notado antes, pasó a mi lado de manera casual. Y cuando lo hizo, dejó caer un papel a mis pies. Solo eso. Un papel. Adentro había una sola línea escrita a mano. ¿Recuerdas el experimento anterior? Mi sangre se heló, porque ese guardia no era un guardia. Sus ojos me miraban con una comunicación que iba más allá de las palabras. Me estaba diciendo que yo no estaba loca, que alguien más sabía. Los días después fueron un ballet extraño entre la realidad y la ilusión. Jerry fingía normalidad mientras yo veía las grietas en su fachada. Henry mantenía distancia, como si supiera que algo terrible estaba despertando en mí, pero yo estaba obsesionada. Examiné la muñeca de Mia bajo la luz del baño. Los números que había visto antes eran reales: 2611-144-R7. Busqué en los álbumes de fotografías. En la parte trasera de una foto del nacimiento de Henry, con letra Mia, estaban exactamente esos números. La fecha, la hora, el peso. Todo estaba ahí, grabado como si hubiera sido una pista que dejé para mí misma en otro momento de claridad. Encontré un sobre escondido entre decoraciones navideñas. Adentro había un documento con símbolos extraños y un logotipo diminuto, 3 círculos entrelazados, uno rojo, uno azul, uno blanco. Lo reconocí. De repente, como un relámpago en la oscuridad, recordé ese símbolo, de una pesadilla, o de una clínica. Cuando me atreví a preguntar sobre el reloj de Jerry, ese dispositivo que nunca se quitaba y que no tenía marca alguna, sus hombros se tensaron. Presioné la pequeña ranura lateral y la pantalla negra se iluminó con ese mismo símbolo. Jerry sabía todo. No solo era parte del sistema, sino que era su guardián. Una semana después, fui al parque donde supuestamente había llevado a Mia cuando era pequeña. Era un lugar que había evitado durante años, como si una parte profunda de mi inconsciencia supiera que no debía entrar. Mientras estaba sentada en un banco junto al lago, un hombre de unos 50 años se acercó. Tenía el rostro amable, un bigote perfectamente recortado, pero sus ojos eran demasiado inteligentes, demasiado atentos. «Hermoso día, ¿verdad?», preguntó. No me molé en fingir. Le pregunté directamente si trabajaba con Jerry. Él sonrió y dijo que trabajaba con todos, de cierta forma. Cuando lo confronté sobre si era parte de un sistema, su expresión cambió. Sacó algo del bolsillo. No era un arma ni un documento oficial. Era una fotografía. Me la pasó con las manos firmes. Cuando la tomé, mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae. En la imagen había una clínica, una que yo reconocía vagamente, como si estuviera enterrada en un rincón de mi memoria que había bloqueado deliberadamente, y en la puerta, con un uniforme blanco de médico, había una mujer que no era yo, pero su rostro era idéntico al mío. El hombre sentado a mi lado habló entonces con un tono que ya no era casual, era grave, profesional. Sofía, necesitas saber lo que realmente eres, lo que realmente hiciste. Mi respiración se hizo irregular. Las preguntas se amontonaban en mi garganta, pero no sabía cuál hacer primero. ¿Qué soy?, susurré. Eres el experimento 7 de la División de Reconfiguración Neurológica, respondió. Hace 18 años, te sometiste voluntariamente a un procedimiento que dividía tu percepción entre dos versiones de ti misma. Una versión sabría la verdad. La otra viviría una vida falsa, creyendo en una hija que nunca existió. Las palabras no tenían sentido, y sin embargo, todo tenía sentido. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué alguien haría eso? Porque eras una de las mejores en el campo de la ingeniería neurológica y querían probar sus propios experimentos en alguien que entendiera exactamente lo que se estaba haciendo. Querían ver si la mente humana podía ser partida de manera tan limpia que ni siquiera la persona afectada lo supiera. Hice una pausa. Respiré profundamente. ¿Y Mia?
Pregunté con la voz quebrándose. ¿Quién es Mia realmente? El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó otra fotografía. Esta vez era de una bebé, minúscula, en una incubadora, con sensores en el pecho. Mia es la hija que perdiste durante el parto de Henry. Murió 3 minutos después de nacer. Según los registros, fue un nacimiento complicado. 2 bebés. Solo uno sobrevivió. El mundo se detuvo. Pasó todo a mi alrededor en cámara lenta. El sonido del viento, los pajaritos, el murmullo distante de personas disfrutando del parque. Y yo, sentada en ese banco, finalmente entendiendo por qué mi mente había creado una realidad alternativa. No porque estuviera loca, sino porque estaba en duelo, porque había perdido a mi hija, y mi cerebro, en su infinita sabiduría de supervivencia, decidió fingir que aún existía. Lo que viene después es lo que me consume cada día. Porque si lo que ese hombre me dijo es verdad, entonces Jerry sabía. Sabía que yo había pasado 18 años rechazando a Henry para complacer a un Mia que solo vivía en mi mente. Sabía que el experimento incluía su participación, que él era parte del sistema que me mantenía en la ilusión. Y lo peor, cuando le pregunté si era verdad, solo me dijo, no estás lista para esas respuestas. Así que aquí estoy, narrándoles a todos los que están escuchando, sin saber con certeza qué es real y qué no. ¿Mia fue real? ¿O mi mente creó a una hija gemela que nunca existió para poder procesar el trauma de perderla? ¿Henry es realmente mi hijo? ¿O es parte de la ilusión? ¿Jerry me ama como dice o solo está cumpliendo órdenes de un sistema que no comprendo completamente? Y más importante aún, si mi vida entera ha sido un experimento, ¿quién soy yo realmente? Lo que he aprendido después de todo esto es que la verdad no siempre libera. A veces, la verdad encarcela aún más de lo que lo hacía la mentira. Porque ahora veo a Henry, y aunque he intentado reparar nuestra relación, hay 18 años de rechazo entre nosotros que ni toda la honestidad del mundo puede borrar. Él duda de si realmente soy su madre. Y francamente, a veces yo también dudo. Jerry sigue siendo el hombre que me cuida, pero ahora sé que hay una máscara debajo de su máscara. El sistema que supuestamente estaba dentro de su reloj dejó de existir la noche en que abrí ese teléfono. O eso creo. Lo único que sé con certeza es que la muñeca Barbie sigue bajo mi cama. Y a veces, en las noches en que no puedo dormir, la saco y le cuento historias de Mia. No sé si para recordarla, o para mantenerla viva en el único lugar donde realmente puede existir, en mi mente. Si están escuchando esto y sienten que su realidad es más ilusión que verdad, quiero que sepan que no están solos. La mayor parte de la vida es un acto. La diferencia es si sabemos que estamos actuando, porque tal vez, solo tal vez, todo el mundo está viviendo un experimento sin saberlo. Dejen un comentario. ¿Creen que Sofía estaba loca o alguien realmente la estaba observando? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.